La entrevista tenía lugar en el plató del programa Miradas Cruzadas, un talk show conocido por sus debates directos y, a veces, provocadores con grandes figuras del deporte, el cine y la política. Aquella noche, el invitado estrella no era otro que Zinedine Zidane, el hombre que había marcado la historia del fútbol con su talento inigualable y un palmarés excepcional. Frente a él estaba Eva Romero, una periodista curtida, famosa por su estilo incisivo y su gusto por los enfrentamientos verbales. Nunca dudaba en incomodar a sus invitados, buscando siempre el ángulo más polémico de sus trayectorias. El programa se desarrollaba en un decorado sobrio pero moderno, con los focos apuntando a la mesa central, donde Zidane estaba sentado frente a Eva Romero. El público, compuesto por unas decenas de personas, observaba con atención, ansioso por ver cómo se desarrollaría aquel intercambio entre la leyenda del fútbol y la periodista de tono mordaz. Tras algunas preguntas sobre su carrera, su amor por el fútbol y su etapa como entrenador en el Real Madrid, la charla parecía fluir con naturalidad. Zidane, como de costumbre, respondía con calma y serenidad, esbozando a veces una leve sonrisa cuando se evocaban sus mayores éxitos. Pero poco a poco, Eva Romero cambió de actitud. Su mirada se volvió más incisiva, su postura más firme. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y cruzó los dedos delante de ella antes de lanzar una pregunta con otro tono. Zinedine, tiene usted una carrera excepcional, pero seamos honestos. Cuando hoy se habla de usted, siempre hay una imagen que vuelve. Aquel famoso cabezazo en la final del Mundial de 2006. ¿Es consciente de que, para muchos, ese es su verdadero legado? Zidane no reaccionó de inmediato. Sostuvo la mirada de la periodista, impasible. Entre el público se oyeron algunos murmullos. El ambiente había cambiado. Zidane guardó silencio unos segundos, observando a la periodista sin mostrar la menor emoción. Su rostro sereno contrastaba con la expresión provocadora de Eva Romero, que se inclinaba hacia adelante, buscando una reacción. «Es irónico, ¿no?», continuó ella, cruzándose de brazos tras una pausa. «Hablamos de un jugador único, un artista del balón, un hombre que marcó a toda una generación. Y, sin embargo, su último gesto sobre un campo de fútbol, el que quedará grabado para siempre en la historia, fue un cabezazo en el pecho de un rival. En la pantalla detrás de ellos, la escena se repetía a cámara lenta. Materazzi cae al suelo, el árbitro saca la tarjeta roja. Zidane se da la vuelta y desaparece en el túnel del estadio. Eva esbozó una sonrisa, convencida de haber tocado un punto sensible. Se suele decir que las leyendas se despiden entre ovaciones. En la gloria, usted dejó su último partido bajo los silbidos. Con el tiempo, ¿se arrepiente? ¿Cree que habría podido ser aún más grande sin aquel momento de rabia? En el público, la incomodidad era evidente. Algunos intercambiaban miradas, otros esperaban con curiosidad la respuesta. Zidane inspiró con calma, entrelazó las manos sobre la mesa y mantuvo sus ojos fijos en la periodista. «¿Sabe?», empezó con voz serena. «Si aquel día hubiese querido dejar otra imagen, habría hecho lo mismo que muchos antes que yo. Aceptar el insulto, agachar la cabeza y fingir que no pasaba nada. Pero ese no soy yo. Esa no es mi historia». Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara en el plató. «Se habla de ese cabezazo porque choca, porque no es perfecto. Pero lo que se olvida es lo que representa. No fue un acto de ira gratuita. Fue una respuesta a palabras que jamás deberían haberse dicho». Eva Romero arqueó una ceja, pero Zidane continuó antes de que pudiera replicar. «Aquella noche perdí un trofeo, pero no perdí mi respeto. Y si tuviera que hacerlo otra vez...». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lo haría exactamente igual». Un silencio absoluto cayó sobre el plató. El público sorprendido se miraba entre sí. Eva Romero permaneció inmóvil unos segundos antes de recuperar la compostura.
No esperaba una respuesta tan directa. Eva Romero se enderezó ligeramente, fingiendo indiferencia, y cambió de tema. «De acuerdo», dijo encogiéndose de hombros. «Hablemos de otro asunto polémico, su papel como entrenador. Porque ahí también hay debate». La atmósfera seguía tensa. Zidane no mostraba nada, pero la tensión se palpaba en el aire. Eva Romero retomó su bolígrafo, golpeó suavemente la mesa con la punta, como si pensara en la mejor manera de formular su siguiente ataque. «Hablemos de su carrera como entrenador», dijo, clavando la mirada en Zidane. «Porque si todo el mundo coincide en que usted fue un jugador inmenso, su rol como técnico divide». Zidane no se inmutó. Lo esperaba. «Ganó 3 Champions seguidas con el Real Madrid», prosiguió ella. «Pero seamos sinceros, ese equipo tenía a Cristiano Ronaldo, a Modric, a Ramos. Tenía a su disposición una de las mejores plantillas de la historia. Muchos piensan que cualquier entrenador habría triunfado con un grupo así». Hizo una pausa antes de añadir, con un tono ligeramente burlón: «Algunos incluso dicen que usted no era un verdadero táctico, que su principal talento era quedarse en silencio en el banquillo y dejar que sus jugadores se las arreglaran solos». Entonces, Zidane, ¿qué responde a los que piensan que simplemente tuvo suerte? En el público se escucharon algunas risas ahogadas. La provocación era evidente. Zidane observó un instante a la periodista antes de responder, con la calma que lo caracteriza. «Es cierto que tuve grandes jugadores», comenzó. «Pero si tener estrellas fuera suficiente para ganar, explíqueme entonces por qué nadie antes que yo había conquistado 3 Champions consecutivas en la era moderna». Eva guardó silencio. Equipos como el Barcelona, el Bayern, el Manchester City también han tenido plantillas increíbles. Sin embargo, no lograron lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Zidane dejó la pregunta en el aire unos segundos y luego continuó. «El fútbol no es solo alinear talentos en el campo, es saber crear una química, una cohesión, es comprender a los jugadores, hablarles, darles la confianza que necesitan para estar en su mejor nivel en el momento justo». Se incorporó ligeramente en su asiento y clavó su mirada en la periodista. «¿Cree que yo solo miraba a mis jugadores jugar? Pues pregúnteles a ellos qué opinan. Pregúntele a Cristiano Ronaldo, a Benzema, a Modric. Pregúnteles si yo solo tuve suerte». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Eva Romero intentó disimular su incomodidad, pero sabía que Zidane acababa de girar el argumento contra ella. Aún así, no pensaba rendirse. «De acuerdo», concedió algo desestabilizada. «Pero si es usted un entrenador tan grande, ¿por qué no ha entrenado en otro club que no sea el Real Madrid? ¿Por qué no demostrar su valía en otro lugar, como Guardiola con el Manchester City?» Zidane esbozó una leve sonrisa, como si hubiese escuchado esa pregunta 1000 veces. «Elegí el Real Madrid porque es el club donde crecí como jugador, donde aprendí como entrenador», explicó con calma. «Nunca necesité ir a otro sitio para demostrar mi valor». Eva intentó replicar, pero Zidane la interrumpió suavemente. «¿Sabe? En la vida no se trata de correr detrás de la validación de los demás. Uno hace lo que ama, donde se siente bien. Yo elegí Madrid. Y cuando me fui, ese club tuvo dificultades para recuperar su nivel. Quizá esa sea la mejor prueba de mi impacto». Una vez más, se hizo el silencio. La periodista se dio cuenta de que perdía terreno. El público parecía asentir ante la respuesta de Zidane. Pero Eva Romero no había jugado todavía su última carta. Se inclinó hacia la mesa, levantó el mentón y con una sonrisa enigmática lanzó su siguiente ataque. «Muy bien, pero hablemos un poco de usted antes de todo esto, porque todo el mundo sabe de dónde viene, y algunos creen que, sin el sistema francés, jamás habría tenido la carrera que tuvo». El tono acababa de subir un nivel más. La atmósfera en el plató se volvió más pesada. Zidane, sin embargo, permaneció impasible, esperando lo que vendría. Eva Romero se acomodó en su asiento con la mirada fija en Zidane.
Una sombra de sonrisa flotaba en sus labios mientras formulaba su pregunta, con un tono falsamente neutro, como si solo planteara un debate legítimo. Y usted nació en Marsella, en un barrio popular, en el seno de una familia de inmigrantes argelinos. Su trayectoria es inspiradora, claro, pero seamos francos. Sin Francia, sin el sistema de formación de la Federación, sin Clairefontaine, sin todo ese entorno, ¿habría podido realmente convertirse en Zinedine Zidane? Hizo una pausa, escudriñando a su invitado. Algunos piensan que usted es el producto puro de un sistema que le dio todo, que sin el Estado, sin las infraestructuras francesas, nunca habría llegado a ser la leyenda que es hoy. ¿Qué opina? La atmósfera en el plató se volvió más pesada. Algunos espectadores se tensaron, otros, intrigados, esperaban la respuesta. Zidane, en cambio, permanecía impasible, con el rostro cerrado. Tomó una ligera inspiración antes de responder, con la voz serena pero más firme que antes. «Tiene razón en algo», comenzó. «Crecí en un barrio humilde, en una familia modesta, y sí, me beneficié del sistema de formación francés». Hizo una pausa, con la mirada fija en la periodista. «Pero, ¿fue Francia la que se levantaba conmigo a las 6 de la mañana para que pudiera entrenar? ¿Fue la Federación la que hizo sacrificios para que mis padres pudieran pagar mis primeros botines? ¿Fue Clairefontaine la que me enseñó disciplina, esfuerzo, respeto?» Eva Romero guardó silencio. «No estoy aquí para negar lo que Francia me dio», prosiguió Zidane. «Pero lo que parece olvidar es que el talento no basta. La oportunidad no basta. ¿Cuántos jóvenes se formaron como yo y nunca llegaron?». Se incorporó un poco, subrayando sus palabras. «Lo que marca la diferencia es el trabajo, el compromiso, la mentalidad. No es un país o un sistema lo que hace a un campeón, es lo que la persona decide hacer con eso». Su mirada no se apartaba de la periodista, que parecía buscar las palabras. «Así que sí, Francia me ayudó. Pero lo que llegué a ser, se lo debo primero a mis padres, a mi educación, a mis valores y sobre todo, a mí mismo». Un silencio se instaló en el estudio. El público, primero inmóvil, empezó a murmurar. Algunos asentían, otros intercambiaban miradas sorprendidas. Eva Romero comprendía que acababa de perder el pulso. Pero Zidane no había terminado. «¿Sabe, señora Romero?», dijo con un tono más sereno. Cuando uno mira el éxito de los demás, a menudo tiende a decir que tuvieron suerte, que fueron ayudados. Pero se olvida de algo esencial. Nadie te da tu destino servido en bandeja. Hay que salir a buscarlo. Se apoyó levemente en la mesa, cruzó las manos y concluyó con una calma implacable. «Francia me dio una oportunidad, sí, pero yo fui quien hizo que esa oportunidad se convirtiera en realidad. Esa es la verdadera diferencia». Un silencio total invadió la sala. La periodista, habitualmente incisiva, parecía incapaz de replicar. El público, hasta entonces espectador, sentía que acababa de presenciar un momento importante, de esos que se recuerdan. Eva Romero intentó disimular su incomodidad. Retomó su bolígrafo, lo golpeó contra la mesa y fingió una mueca reflexiva. Buscaba cómo retomar el control de la conversación, cómo no dejar que Zidane saliera victorioso de ese intercambio. «Muy bien», dijo aclarándose la garganta. «Usted ha trabajado duro, nadie lo cuestiona, pero aún así, no puede negar que su historia habría sido muy diferente si no hubiera crecido en Francia». Hizo una pausa, esperando que Zidane reaccionara, que se defendiera, que mostrara alguna señal de molestia. Pero él permanecía sereno, impasible, como si aquellos ataques no tuvieran efecto alguno. «Lo que quiero decir», continuó ella, «es que usted se convirtió en un héroe nacional gracias a Francia, y sin embargo, después de su carrera como jugador, se le ha visto poco comprometerse en causas en favor del país que tanto le dio. Podría haberse convertido en un embajador, defender valores, implicarse más públicamente, pero en lugar de eso, se mantuvo discreto, casi ausente. Lo fijó con la mirada.
buscando en sus ojos un rastro de duda, de vacilación. Pero Zidane mantenía la misma postura. Sabía que era un último intento de desestabilizarlo y se tomó su tiempo antes de contestar. ¿Cree usted que para mostrar gratitud hacia un país hay que hablar de ello en cada ocasión?, respondió finalmente. La periodista no responde de inmediato. Zidane prosigue. Mi compromiso no se mide en entrevistas ni en grandes discursos. Vengo de un entorno donde no se habla mucho, se actúa. Apoyó las manos sobre la mesa, con un tono sereno pero más marcado. Crecí con valores simples: respetar el trabajo, respetar a los demás y, sobre todo, no olvidar nunca de dónde se viene. He ayudado a mi familia, he apoyado a jóvenes futbolistas, he respaldado proyectos sin necesidad de convertirlos en campañas mediáticas. Hizo una pausa. Que usted no lo vea en la televisión no significa que no exista. Entre el público, algunos asintieron discretamente. Eva Romero se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno, pero se negaba a ceder. Entonces, ¿se niega a ser un modelo público? ¿Es eso? ¿Un Zidane en silencio resulta más cómodo que un Zidane comprometido? Esta vez, Zidane esbozó una ligera sonrisa. ¿Sabe? Prefiero ser un ejemplo con mis actos antes que con mis palabras. La periodista se recostó en su asiento, cruzando los brazos. Comprendió que no lograría sacarlo de sus casillas. Muy bien, dijo, con un aire falsamente despreocupado. Pero entiende por qué algunos piensan que podría haber hecho más, que su estatus podría haber servido a muchas causas. Zidane inclinó la cabeza, aunque su mirada seguía siendo penetrante. Lo entiendo, dijo simplemente, pero cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Yo he elegido la mía. Un nuevo silencio se instaló. Esta vez no era tenso, sino respetuoso, como si incluso aquellos que dudaban habían comprendido que Zidane no iba a cambiar, que era fiel a sí mismo y no necesitaba justificar nada. Eva Romero lanzó una mirada a la realización. El programa llegaba a su fin, y lo sabía. Intentó una última sonrisa, pero ya no tenía la ventaja. Pues gracias, Zidane, por haber aceptado este intercambio. Espero que el público saque sus propias conclusiones. Zidane asintió, se levantó lentamente y estrechó la mano de la periodista. Ella intentó mantener su aplomo, pero la atmósfera en la sala era distinta. El aura de Zidane había dominado la conversación, sin levantar la voz, sin enfadarse, simplemente siendo él mismo. Al abandonar el plató entre el murmullo del público, una cosa quedaba clara. Quienes pensaban ver a una leyenda del fútbol desestabilizada, presenciaron lo contrario. Fue él quien llevó el control, y esta entrevista, como tantas otras antes, no haría más que reforzar su mito. Al terminar el programa, un extraño silencio flotaba en el plató. Algunos miembros del público se levantaban despacio, aún bajo el efecto de lo escuchado. Unos comentaban en voz baja. Otros, visiblemente impresionados, lanzaban una última mirada hacia Zidane antes de salir. Entre bastidores, el equipo técnico comentaba la entrevista. Respondió a cada ataque sin alzar la voz. Dijo un cámara. La periodista perdió el hilo al final. Él la dominó por completo. Respondió su compañero. En su camerino, Eva Romero permaneció sentada, repasando sus notas. Había preparado la entrevista con seguridad, pero ahora sentía que algo se le había escapado. Quiso poner a Zidane frente a verdades incómodas, pero él permaneció inquebrantable, imponiendo su calma frente a las provocaciones. Mientras tanto, Zidane abandonaba tranquilamente el estudio. En el pasillo, un asistente le sonrió con admiración. «Bien jugado, señor Zidane». El exfutbolista respondió con un simple gesto de cabeza y siguió su camino. Afuera, algunos periodistas lo esperaban, buscando una reacción, pero fiel a su costumbre, guardó silencio y subió a su coche. Pocos minutos después, los primeros fragmentos de la entrevista empezaban a circular en las redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar. En una cafetería de Madrid, un televisor retransmitía la emisión. Dos amigos, frente a su café, seguían atentos el final del intercambio.
¿Has visto cómo la manejó? Ni siquiera necesitó enfadarse, solo dejó que hablaran los hechos. Eso es Zidane. En las horas siguientes, la entrevista se convirtió en tema de debate. Programas de televisión la analizaban, los foros bullían. Algunos opinaban que Zidane había dado una lección de control y dignidad. Otros consideraban que Eva Romero quizá había insistido demasiado, incluso de manera torpe, pero él, fiel a sí mismo, no dijo nada. Ninguna declaración, ningún comentario. Como siempre, dejó que hablaran los demás. Y al final, quizás esa era la mayor prueba de su grandeza.